Hoy vamos a analizar una de las películas mejor hechas en la historia del cine norteamericano y yo diría del cine mundial. Nos referimos a la oscarizada cinta Patton de 1970. Vamos a hacer un análisis cinematográfico, histórico de esta excepcional película. Esta película fue producida por Frank McCarthy, un ex militar que llegó a ser general, había servido en el ejército de los Estados Unidos y había conocido personalmente al general Patton. La película se le encargó al director Frankie Schaffner. Es un director que provenía del campo de la televisión, pero que ya en el momento en que se filma la película se filma en España en 1969. En esa fecha, Schaffner ya era un director consagrado, había tenido un monumental éxito con la película El planeta de los simios de 1968. Ahí tenemos una imagen donde podemos ver hacia la izquierda a Franklin Schaffner y a la derecha a Frank McCarthy, el productor de la película, a cargo de los estudios de la 20th Century Fox. En realidad la película se plasmó como proyecto en los años 50 y no prosperó por una serie de motivos. Eso fue retomado a las finales casi de la década de los 60. La idea era hacer una película centrada más que todo en la vida personal del general Patton. Eh, en, en ese sentido, los productores, o el productor en este caso, McCarthy, quiso tener permiso de la familia de Patton para poder tener acceso a su documentación privada y poder ofrecer una cinta que representara más que todo la vida personal del general. Pero sin embargo, la familia no mostró ningún interés, no quiso que se mostrara nada de lo que el general había dejado en su correspondencia personal, en sus archivos personales, y eso obligó a que se cambiara el enfoque de la película, ¿no? Que se centrara ya en la obra de Patton, es decir, en su actuación como militar. Schaffner, como decíamos, Franklin Schaffner era un director ya consagrado, había tenido mucho éxito con El planeta de los simios, venía de una carrera hecha en la televisión, donde tenía mucho prestigio. Y Patton en realidad viene a ser su segundo éxito, pero un éxito mucho mayor que El planeta de los simios, porque le permitió a él inclusive ganar el Oscar como mejor director. En años posteriores, Frankie Schaffner también cosechó otros éxitos más, por ejemplo, con la película Papillón, protagonizada por Steve McQueen y Dustin Hoffman. También hay que recordar de él, por ejemplo, Los Niños de Brasil, una producción de 1989, me parece, que es con Laurence Olivier y Gregory Peck, ¿no? La famosa película que trata sobre el famoso médico nazi Joseph Mengele. Todas estas películas que he mencionado fueron películas exitosas y que estuvieron a cargo de este gran director americano. El elenco para hacer la película no tuvo ningún problema en el sentido de elegir quiénes debían haber sido los protagonistas de la misma. En el caso de qué actor era el indicado para interpretar el papel de Pato, no hubo ninguna duda en escoger al actor George C. Scott, ¿no?
A pesar que George Scott no simpatizaba personalmente con Patton, él aceptó participar en la película porque le gustó el guión, ¿no? Los productores consideraban de que tanto el general Patton en la vida real y George Scott tenían muchas similitudes físicas, y eso se puede ver, por ejemplo, en la película. El caminar erguido, la estampa que proyectaba Scott, era una cosa inmejorable para el papel. Aparte que el actor había pertenecido al cuerpo de Marines. George Scott, de eso vamos a hablar más adelante, se preparó de una manera verdaderamente impresionante para interpretar a Patton, ¿no? Había leído cerca de 13 libros del general y había visto entre 900 a 1200 metros de película en su casa a diario, ¿no? Eso él lo confiesa en una entrevista de televisión que le hacen en el show de Mike Douglas en el año 1969, y donde Scott, refiriéndose a la interpretación del papel, dice: mediante un proceso de ósmosis me empapé de ello y lo absorbí, ¿no? O sea, se metió en la piel del papel de Patton, mejor dicho, asumió la personalidad de este controvertido general. Inclusive aceptó estar calvo por cerca de 5 meses, ¿no? Pero los productores dijeron que cuando vieron a Scott con el uniforme puesto, no tuvieron la menor duda que él era el hombre adecuado para interpretar el rol principal de la película. Y en el caso de Karl Malden es el que interpreta al general Bradley, que el general Bradley había sido uno de los generales, al igual que Patton, que habían estado destacados en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Y es un personaje vital en la película. Para este rol escogieron al actor ya también prestigioso, Karl Malden, y que por cierto hace también una brillante interpretación de este rol. Pero el éxito de Pato no solamente se basa en las rutilantes actuaciones tanto de Scott como de Malden. Hay también otros actores que no son tan famosos, pero que sin embargo cumplen un papel destacado en la película. Por ejemplo, el caso de Michael Bates, que interpreta al mariscal Sir Bernard Montgomery, ¿no? El caso de Edward Beans. Edward Beans hace un muy buen papel interpretando al general Walter Bedell Smith, que era el jefe de Estado Mayor del general Eisenhower. Ahí en la película se ven muchos encuentros entre Patton y Bedell Smith. Por cierto, que no le tenía ninguna simpatía a Patton, ¿no? O sea que la película no solamente es como digo, permite el lucimiento de los actores que he mencionado, Scott y Malden, sino también hay otros actores secundarios muy buenos. El caso también de John Doucette, que interpreta el papel del general Lucian Truscott, ¿no? Truscott en la vida real es el general que finalmente sucede a Patton cuando lo relevan del mando del Tercer Ejército por hacer declaraciones políticas donde comparó a los nazis con el Partido Demócrata y el Partido Republicano de Estados Unidos, ¿no? Ahí en la película hay una escena con Truscott donde Patton le dice y le encarga que tome una posición y le da un tiempo muy breve y él le dice, pero déme un día más, y hay ahí un intercambio donde Patton le dice inclusive, bueno, si usted no se siente capaz o se siente en condiciones, lo relevaré. Es una de las escenas interesantes de la película.
Hace un momento mencionamos que el actor George Scott no tenía ninguna simpatía por el personaje de Pat, pero él manifestó que le encantó el guión y por eso aceptó interpretar al general en esta película. En el caso del guión de la película, inicialmente, y casi en un 75% podríamos decir, estuvo a cargo de Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola en ese momento todavía era un director que recién comenzaba su carrera en el cine. Había hecho ya algunas películas y lo contrataron, la 20th Century Fox lo contrató para que haga el guión de la película. Todos están de acuerdo en señalar que el guión de Ford Coppola fue muy bueno, ¿no? Pero sin embargo hubieron algunos vacíos que en el caso de Ford Coppola no fueron tomados en cuenta. Por ejemplo, eh, lo relacionado con la batalla de las Ardenas, en la que Patton tuvo una destacada participación. Eso no lo había considerado, por ejemplo, Ford Coppola en el guión inicial. Por eso que, y también él tenía otros intereses en ese momento, estaba prácticamente llamado a dirigir otra película y dejó prácticamente el guión ahí, que fue terminado por Edmund North. Ahora, el guión de la película se basa fundamentalmente en dos obras. En la biografía más extensa que se ha hecho sobre la vida del general Patton, que es a cargo de este, este historiador, Farago, que escribió la biografía más completa, como digo, que consta de 900 páginas, Patton, Ordeal and Triumph, ¿no? Patton, Prueba y Triunfo. Eh, este fue uno de los libros que utilizó Ford Coppola y también Edmund North para hacer el guión y complementado con A Soldier's Story, una historia de soldados, escrito por el general Bradley, que también participa en la película como asesor de la misma, ¿no? Y es interpretado por el actor Karl Malden. Estos dos libros son los que se utilizaron para hacer el guión de la película. Bueno, una de las cosas por las cuales se van a recordar esta película es por la excelente banda sonora a cargo de Jerry Goldsmith, quien hizo una fabulosa banda sonora de la misma. Eh, Inclusive estuvo nominado al premio Oscar que lamentablemente no le fue otorgado. Pero verdaderamente la banda sonora de Patton es una de las maravillas de la película. Es uno de los elementos por los cuales hay que ver la película. Ahí tenemos, por ejemplo, una imagen de Jerry Goldsmith, un famoso compositor de música de películas, ¿no? Por ejemplo, la música de La Profecía también está a cargo de él, la película de La Profecía, de 1976. La fotografía, muy buena también, una muy bonita fotografía, fue hecha por Fred Conenkamp. Y como decíamos, la película fue todo un éxito tanto de taquilla como de premios que acumuló. Por ejemplo, la película estuvo nominada a 10 premios, de los cuales ganó 7. Ahí tenemos, por ejemplo, los, los detalles de la premiación del Oscar de 1970. Eh, Patton estuvo nominado a Mejor Película, ganó. Estuvo nominado en Mejor Dirección a cargo de Franklin Schaffner, ganó. Estuvo nominado a la categoría de Mejor Actor. El nominado fue George Scott.
fue ganador. Y hay que comentar aquí que Scott rechazó el premio, ¿no? No lo fue a recoger, lo recogió el productor de la película, McCarthy, ¿no? Él fue el que recogió el premio. Scott no le interesó nunca la premiación Oscar. Él decía que ese era no voy a comentar, pero no le daba importancia, ¿no? Y sin embargo, y fíjense, él rechaza este premio en 1970, o sea, en el Oscar de los 70, y al año siguiente, o mejor dicho, 2 años después, Marlon Brando hace lo mismo cuando gana el Oscar a Mejor Actor por El Padrino, también rechaza el premio. Pero siguiendo con los premios de la película, eh, estuvo nominada a Mejor Guión Original, ganó el Oscar. Acá, los nominados fueron los que hicieron el guión, por Coppola y Edmund North, fueron ganadores. También estuvo nominada como Mejor Montaje, ganó el Patton también. Mejor Dirección Artística, ganó. Mejor Sonido, ganó. Y después ya vienen las categorías en las que no ganó, pero que estuvo nominado. Mejor Fotografía, ya hemos mencionado el caso de Fred Conenkamp. Mejores Efectos Visuales, de Alex Belton, que en realidad para la época fueron muy buenos, ¿no? Sobre todo considerando que era una película bélica, hecha inclusive con ejércitos contratados, el ejército español que estuvo, se le contrataron los aviones, los tanques, y era todo un reto hacer una película verdaderamente de este tipo, y, pero sin embargo eh, obtuvo al menos una nominación. Y como hemos mencionado ya hace un momento, se nominó también la banda sonora a cargo de Jerry Goldsmith, que lamentablemente no obtuvo el Oscar, ¿no? Ahora, eh, en el año 2003, o sea, 33 años, ¿no? Después de su estreno, la película fue seleccionada para su conservación en el National Film Registry de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, al ser considerada cultural, histórica o estéticamente significativa. Esta es una distinción que el National Film Registry le hace a las grandes películas de la historia del cine americano. Patton está también en ese selecto lote, por decirlo así, de películas destacadas en la historia del cine norteamericano. En el año 1986 se hizo una secuela de la película para la televisión llamada Los últimos días de Patton, que relata efectivamente ya los días finales de la vida del general y el accidente que propició su muerte. La película también es con el mismo actor, George Scott, pero lamentablemente dista mucho de la película del 70, ¿no? No fue una buena producción, a pesar de contar con George Scott en el rol de Pato. Ahí tenemos una imagen del general Patton, que llegó a ser general 4 estrellas, ¿no? Una de las condecoraciones, o mejor dicho, los generales 4 estrellas fueron pocos, solamente los que habían participado en la Segunda Guerra Mundial. Algunos de ellos inclusive alcanzaron la 5.ª estrella, el caso del general Eisenhower, que fue el comandante general de los ejércitos aliados en Europa, jefe de Patton, ¿no? Él obtuvo la 5.ª estrella. También el general Bradley, que inicialmente era subalterno de Patton, pero después llegó a ser jefe de él. Bradley también obtuvo la 5.ª estrella. El general MacArthur, de la destacada actuación en el Frente del Pacífico, también 5.ª estrella. El general Marshall, que era el jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Todos ellos fueron generales 5 estrellas. Sin embargo, Patton solamente alcanzó más que la 4.ª estrella. Ahí tenemos un fotograma de la película,
Esta es la escena cuando eh, se ha hecho ya el desembarco de las tropas norteamericanas en el norte de África. eh, el ejército americano ya había tenido que enviar tropas al norte de África porque la verdad que los ingleses no la pasaban nada bien, ¿no? Ahí estaba la pugna entre Rommel y Montgomery, y por acuerdos de los jefes, de los presidentes de los países aliados, me parece que fue en la conferencia, debe de haber sido en la conferencia de Casablanca, donde se tomó la decisión de que tenía que participar ya el ejército americano en África también, y ahí escogen a Patton para que haga el desembarco en África. Es lo que le llaman en la historia de la Segunda Guerra Mundial la Operación Torch, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la película se ve, no se ve el desembarco, pero se ve, por ejemplo, cuando Patton está ahí en Marruecos y observa una parada militar de las tropas de este país y es condecorada. Esta es una escena en realidad que no ocurrió en la vida real, pero bueno, está dentro del contexto histórico de la película. Aquí vemos también esta imagen cuando Patton llega a su cuartel general para hacerse cargo del ejército americano en Túnez, ya que tuvieron que relevar al general Fredendorf, que es el que lo antecedió a él en el mando, y que había prácticamente fracasado como, como general a cargo de las tropas americanas en este frente, ¿no? Los, los americanos habían tenido su primer encuentro con los alemanes y que lo mencionan en la película también, la famosa derrota en el paso de Catherine, ¿no? Y a raíz de eso, Eisenhower decide el relevo de Fredendall para que Patton se haga cargo del mismo. Y esa es una de las escenas más, como se dice, espectaculares cuando Patton está llegando a su cuartel, ¿no? Acompañado de sus jeeps, de su estado mayor que lo acompañaba. Es verdaderamente, y ver ahí en el desierto esa fotografía es una cosa maravillosa en la película. Aquí vemos ya cuando Patton está apenas llegando a su cuartel y nota la tremenda indisciplina en la que el ejército americano se hallaba en ese momento. Los soldados mal puestos, mal vestidos, ninguno en su puesto. Patton verdaderamente no les dice nada en ese momento, solamente los mira, pero ya sabía él lo que tenía que hacer para restaurar la disciplina y la eficacia para seguir evitando derrotas del ejército americano. Esta secuencia que ustedes ven aquí en esta fotografía es muy, como se dice, significativa porque primero que esta escena, ¿no? Esta escena, eh, mencionamos hace un momento que la película se filmó en España, ¿no? En Sevilla, en España, pero esta escena donde se ve, por ejemplo, las ruinas de Cartago que menciona ahí Patton en la película, ¿no? Eso se filmó en Marruecos, ¿no? No es en España. Y eso es espectacular, ¿no? Y ahí donde Patton, inclusive, eh, hace mención a un hecho histórico del ejército cartaginés y habla en lo que él creía. Él creía, por ejemplo, él se había reencarnado en mejor dicho, el famoso militar Aníbal de la antigüedad se había reencarnado en él. Patton creía en la reencarnación, era un fanático de estas ideas. Pero también ahí relata una poesía y le pregunta al general Bradley, que lo interpreta Carl Malden, y le dice, sabes de quién es la poesía?
y Malden le dice, no, no sé, es mía, le dice, ¿no? Y en realidad él escribía poemas, era también poeta. Esta es una escena ya en la famosa batalla del Guetar, que es la primera batalla que está ya el ejército americano en África está a cargo de Patton. Las escenas bélicas de la película no son muchas, pero son muy buenas, muy buenas, muy buenas. Se respeta mucho la historia. Y aquí ya estamos en otro escenario. Ya ha pasado la campaña de África y se prepara eh, el ejército americano para eh, la campaña en Sicilia, ¿no? La campaña ya en Italia, ya la campaña en Europa. Y se hace también otro desembarco en Sicilia. Patton ya tenía experiencia en desembarcos, había desembarcado las tropas en África, en la Operación Torch, y esta vez también tiene que hacer lo mismo en Sicilia. Pero aquí, por ejemplo, en esta imagen, él le explica, hay una cena donde se invitan a los militares británicos que eran aliados con los americanos, y Patton le dice, yo tengo un plan para Sicilia, le dice, ¿no? Donde menciona por dónde se debía ir el ejército americano y por dónde debía ir el ejército británico a cargo de Montgomery, ¿no? Y ahí él decía, la clave ahí es Sicilia, Messina le dicen, ¿no? Es una escena muy bonita esta, ¿no? Donde se ve también, y eso sí es cierto, y eso también es cierto, fue cierto en la vida real. Patton era un general aristocrático, pertenecía a la alta sociedad americana, era un hombre riquísimo, tenía mucho dinero y alternaba muy bien en esos círculos. Y se nota aquí en la escena de la cena, ¿no? Le dice a su ayudante, consígueme los mejores vinos, las mejores viandas, y se nota el ambiente refinado. Por ahí se ve a un militar tocando piano. Era la personalidad de Patton. Era como Patton en realidad es un personaje interesante porque tenía una doble personalidad, o mejor dicho, tenía una parte, como estamos comentando, era un hombre que había leído mucha historia, poeta, refinado, con modales verdaderamente muy refinados, alternaba muy bien en la alta sociedad, pero también era un general que maldecía y que tenía un lenguaje soez para llegar a las tropas, ¿no? Era parte de su trabajo también. Esta es la escena con el general Truscott, ¿no? Donde él le pide que haga un ópera, le dice, quiero que usted haga una más de sus especialidades, le dice, ¿no? La idea de Patton era llegar antes que Montgomery a Sicilia, y para eso necesitaba que Truscott hiciera lo que él le indicara, pero Truscott le dice, pero general, no puedo yo hacerlo en ese tiempo. Pero qué cosa es, le dice, no sé cuántos kilómetros. Le dice, general, mis hombres pelean por metros, algo así, o sea, se juegan la vida. Deme un día más, le dice, ¿no? Y Patton le dice, de ninguna manera. Intercede también ahí Bradley, con el actor Carl de que está a la derecha, y le dice, dales un día más. Y él le dice, Patton les contesta, no, le dice, no se va a posponer, porque vamos a llegar antes que Montgomery a Sicilia. Y ahí Trosco le dice, pero ¿qué importancia tiene esto, generales? Y ahí es donde Patton le contesta ya en forma severa y dice, bueno, general Trosco, si usted no se siente capaz, lo tendré que relevar de su mando, ¿no? Así como lo recomendé para su ascenso, voy a tener que relevarlo. Y bueno, y Trosco le dice, bueno, general, usted está en su derecho. Y Scott, en el rol de Patton, echado ahí en un mueble, les dice, les enrostra la siguiente pregunta y les dice a los dos, ¿qué cosa les pasa a ustedes, no? ¿Por qué son así?
y le dice a Troscott: "Usted es un buen militar, pero cuídese de ser muy precavido. Acuérdese de la frase de Federico el Grande, la audaz tuyo", le dice, ¿no? Y es una escena verdaderamente maravillosa, como tantas de la película. Y este es cuando Patton ya pasó la campaña en Sicilia, una campaña en la que verdaderamente Patton sale, como se dice, chamuscado porque tiene problemas. Ahí es donde ocurre el famoso abofeteo a los soldados en el hospital, que le cuesta prácticamente a él que lo releven del séptimo ejército y se quede sin mando, ¿no? Hasta que finalmente lo llaman para que cuando se hace el desembarco de las tropas aliadas en Normandía, se le llama a él para que haga de señuelo. O sea, los alemanes siempre consideraban a Patton como el general estrella. Decían: a Patton le van a encargar el desembarco, ¿no? Porque es el general más guerrero, más bélico que tienen. Es su mejor general que tienen. Pero en realidad, Patton ya había demostrado que, si bien es cierto, era un general que tenía muchas agallas, era audaz, arrojado, pero también tenía problemas estratégicos, ¿no? Él, por ejemplo, no manejaba bien los combates de infantería, tenía una serie de defectos, aparte de que era indisciplinado, y escándalos como el abofetear a soldados hicieron de que el mando del desembarco americano en Europa se lo dieran al que había sido su subordinado, al general Bradley, ¿no? Y ahí en la película se ve esta escena cuando mandan llamar a Patton. Bradley ya era el jefe del comando aliado en Europa y del comando americano, ¿no? Del comando americano, porque el comando aliado era el ejército americano a cargo de Bradley, el ejército británico a cargo de Montgomery, pero ambos estaban bajo el mando de Eisenhower, ¿no? Que era el comandante general, que era del ejército americano. Y ahí se ve ese encuentro que tienen con Montgomery. Ahora, donde ahí en la película Montgomery le dice: Patton, no lo veía a usted de Sicilia, le dice, ¿no? Bueno, por cierto, le deseo lo mejor y regresa y le dice: por cierto, me han dicho de que me volveré a enfrentar a Rommel. Y Patton voltea y lo mira diciendo: Rommel, Rommel, cómo me quisiera yo volver, más bien enfrentarme con él. Ahora, ¿cuán cierto era la animadversión que sentía Patton por Montgomery y Montgomery por Patton? Yo creo que en realidad eso se ha exagerado. Si bien es cierto, no se llevaban bien por razones, como se dice, no tanto personales, ¿no? Sino por razones del trabajo. Ambos querían que les dieran los mejores medios para hacer su trabajo, ¿no? Los mejores pertrechos, la mejor logística. Sobre todo, ahí en la campaña en Europa era fundamental el combustible. El que tuviera el combustible era el que avanzaba más. Y ahí, por ejemplo, Montgomery ejercía mucha presión en Eisenhower, de manera que muchas veces Eisenhower tenía que tomar decisiones favoreciendo a Montgomery. Esa era en realidad la tirria que tenía Patton, pero no era por cuestiones personales. Y eso se ve porque cada vez que se encontraban, hay documentales de eso, se ve el saludo cordial entre ambos, hay sonrisas, se tratan con mucho respeto. Yo creo que eso en la película lo exageraron un poco, ¿no? La enemistad o la supuesta enemistad entre ambos. Esta imagen es ya en la campaña de las Ardenas. Bueno, la película Patton eh, está ambientada, digamos, en tres momentos históricos, ¿no? La campaña en África, el desembarco del ejército americano en África, ¿no? Las campañas en Túnez, después la campaña en Sicilia, Italia,
Y después viene ya la parte final, la campaña de las Ardenas. Ustedes, como ustedes recordarán, la batalla de las Ardenas fue el último intento de los nazis de revertir el resultado de la guerra. Tenían todavía esperanzas de que, no tanto ganar la guerra, porque ya la tenían perdida, pero sí las esperanzas de los nazis era infligirle una derrota al ejército americano en las Ardenas. Las Ardenas es un lugar que queda en Bélgica, y en esa estrategia que había armado Hitler, lo que pensaban ellos era partir al ejército aliado en dos y tomar uno de los puertos que servía como abastecimiento a sus tropas, y eso le hubiese permitido, o el plan de Hitler era que les hubiese permitido negociar mejor la rendición de Alemania. Y fue una batalla verdaderamente brutal, que se dio lugar en este sitio, en las Ardenas, donde según la historia cuenta de que ocurrió el invierno más horrible del cual se recordaban. Muchos soldados perdieron ahí, tuvieron que amputarles las piernas porque se presentó lo que se conoce como el pie de trinchera, ¿no? Estar ahí como se dice, en las trincheras, en medio de esos fríos por debajo del cero, y donde prácticamente por estar inmovilizados no sentían las extremidades, y de pronto ya estaban con el pie de trinchera, gangrenado, y tenían que sufrir amputaciones, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, en las Ardenas ocurrió algo de que uno de las unidades más brillantes que habían combatido en la Segunda Guerra Mundial, los paracaidistas de la 101, que habían participado en Normandía, y era una de las unidades como se dice, fundamentales del ejército americano, había quedado encerrada en Bastogne, una zona ahí en las Ardenas. Había un cerco que había hecho el ejército nazi alrededor de Bastogne, y habían encerrado a las tropas aerotransportadas al 101, y ahí es donde se ve el comando aliado, trata de ver cómo podían romper ese cerco. Eisenhower llama a una reunión con los generales y le preguntan a Pat, le pregunta quién puede entrar ahí a romper ese cerco para poder liberar al 101 aerotransportado. Y Patton le dice, bueno, yo en 48 horas puedo atacar, lo cual les pareció a ellos algo exagerado, como en 48 horas. Pero en realidad Patton ya había hecho su planeamiento, ya le habían encargado a su Estado Mayor, él había analizado la situación y solamente estaba esperando que le dieran la orden. Ahí se ve en esta escena de la película, esta es la campaña de las Ardenas. Como decía, las imágenes bélicas son muy buenas. Hay una escena impresionante que ustedes deben recordar en la batalla del Guetar, cuando se ve, por ejemplo, este tanque que es del ejército español, y también los que participan ahí eran del ejército español, y se ve, por ejemplo, cuando este tanque pasa por encima de un soldado, o por debajo de un soldado que se tiene que poner debajo del tanque, y el tanque pasa encima de él. Y por eso decía, las imágenes bélicas, cuando uno las ve con bastante detenimiento, uno se pone a pensar, fueron imágenes para su época espectaculares, ¿no? Eh, ya después de haber visto Salvando al Soldado Ryan, o Rescatando al Soldado Ryan, donde Spielberg rompió con todos los moldes anteriores del cine bélico, uno podría decir, bueno, no es tan espectacular Patton, pero no, es muy buena realización bélica. Ahí tenemos más fotografías de la película. Este es
esta es la fotografía cuando Patton llega a su cuartel general. Retrocedemos nuevamente a cuando él recién está llegando a Túnez, ¿no? Y ve y echa una mirada alrededor suyo, cómo están vestidos sus soldados, y realmente que le produce, como se dice, ira. ¿Qué es este? ¿Qué ejército? Este no es un ejército, ¿no? Inclusive en la película se ve que se acerca una señora y le dice, oiga, ¿quiere comprarme unas gallinas? Cómpreme unas gallinas, y él ya queda mirando, asombrado. A ese extremo había llegado el cuartel general americano en Túnez, de desorden y de indisciplina. Esta también es una de las escenas, como se dice, inolvidables, cuando él hace una visita muy temprano al comedor y se acerca a este soldado, bueno, soldado, pero que era el cocinero en realidad, y le dice, ¿va usted a desayunar, general? Dice, y él le pregunta, ¿qué? ¿Todavía están No, sí, sí es temprano. No, bueno, a partir de ahora, ponga usted un cartel que diga, a partir de ahora, la hora de entrada es a las 6 de la mañana y máximo hasta las 6:15, pero le dice, ¿qué? Y, y le pregunta, y agarra y Patton le dice al, al al cocinero, le dice, oiga, ¿y dónde están sus polainas? ¿No? Las polainas son eso que se ponen ahí nosotros le decíamos escarpines, ¿no? Unas, se ponen en la parte inferior de las piernas. Y él le contesta, pero general, pero si yo soy más que cocinero, le dice. Y Patton lo queda mirando, le dice, usted es soldado, usted es soldado. Y le dice, póngale una multa de $20. Y después agarra y Patton voltea y comienza a mirar que llegan los oficiales así todos relajados, a tomar desayuno, mal vestidos, y dice, ¿no? A partir de ahora, al que lo vea yo con el uniforme mal puesto, con los zapatos sin lustrar, lo despellejaré, y lo mira al cocinero y el cocinero pasa saliva, ¿eh? Es espectacular esta escena. Esta es la escena del abofeteo del soldado en Este es en la campaña de Sicilia, ¿no? Acá en Sicilia. Bueno, en la vida real es cierto, Patton visitaba los hospitales para ver si los soldados verdaderamente estaban heridos y quiénes se hacían los que estaban en artículo mortis, ¿no? Patton tenía mucho respeto por los soldados heridos, los trataba como si fueran sus hijos, pero también cuando descubría a gente que se hacía la enferma, motivaba su ira. Y aquí, por ejemplo, en la película lo muestra. En la vida real no ocurrió tan así, aunque sí fue abofeteado un soldado. Según las fuentes que yo he consultado, dicen de que Patton tuvo dos incidentes de este tipo, ¿no? Donde en los hospitales que visitó, eh, insultó a algunos. También creo que llegó a bofetear a uno de ellos, ¿no? Pero este es espectacular, esta escena, ¿no? Cuando le dice, ¿qué te pasa? Después de haber visitado a los soldados que estaban en sus camas, heridos, donde él se sienta y los trata con bastante respeto, inclusive los llama hijos. Y después ve, cuando ya está por terminar la visita, y lo ve a un soldado que está sentado ahí, y se acerca y le dice, ¿qué tienes? Le dice. Y le dice, buenos generales, que supongo que son mis nervios. ¿Qué cosa? Le dice, ¿tus nervios? Y se genera todo un bolondrón ahí, ¿no? De Patton, estuvo a punto hasta de dispararle. Le dice, no eres más que un cobarde, le dice, ¿no? Y lo hace que lo saquen de ahí.
mándenlo al frente, le dice, no, detesto los cobardes. Y aquí me ha hecho acordar una escena anterior, cuando él también llega, la primera vez que él en la película hace una visita al hospital de campaña, porque tiene un hospital de campaña, y, y le dice al médico, le dice, mire, veo que usted tiene acá 2 soldados por fatiga de guerra, y mire, le dice, eso yo no lo voy a admitir, porque eso para mí eso de la fatiga de guerra no existe, eso es cobardía. Así que sáquelos de acá, le dice. Oiga, general, pero hay uno que tiene no sé qué, una infección en el pie. No me interesa, sáquelos, que se mueran, pero no pueden estar acá. Y cuando ya está por retirarse, regresa y le dice, doctor, le dice, ¿y dónde está su casco? Al médico militar. Y el médico le dice, no me lo pongo porque no me puedo poner el casco porque si no, no tengo espacio para usar el estetoscopio, le dice. Y Patton le queda mirando y dice, bueno, hágase un par de huecos en el casco y saque a esos 2 cobardes de acá. Eso también es una de las escenas inolvidables de la película. Aquí es cuando Patton le dice que saquen al cobarde, que lo manden al frente, y agarra su pistola, en una pistola de mármol, 2 pistolas con las que él andaba. Patton había un oficial de caballería, y le dice, detesto a los cobardes. En realidad, en la vida real, el general Patton era igual, detestaba a los cobardes, así como lo representa Scott en la película. Aquí sí no han exagerado para nada, ni se han desviado del verdadero personaje. Una de las cosas también que hay que destacar en la película es que Schaffner, que había tenido una experiencia, había sido militar también, había llegado al grado de teniente, conocía también la milicia, es que hay partes de la película donde intercalan escenas que simulan documentales de la época, ¿no? Hace un momento mencionamos de que, por ejemplo, Scott, el actor, para prepararse en el rol de Patton, vio entre 900 a 1200 metros de películas en casa, que eran en realidad documentales de la guerra. Y eso, por ejemplo, Schaffner lo intercala muy, muy bien en el film y lo hace mucho más interesante. Ahí tenemos, por ejemplo, esta escena, la que ven en ese momento, es de la película, ¿no? Donde los nazis están analizando al ejército americano y le dicen, bueno, mire, ¿quiénes son sus generales, no? Y bueno, aparece Patton, ¿no? Y lo presentan ahí como el gángster Patton en el Golfo de Gela, a cargo del 7º ejército. Y uno de los generales le dice, no pensaba que él fuera tan alto, ¿no? Y después aparece el general Browning, encarnado por Karl Malden, y le dice, ¿quién? Y le preguntan, ¿quién es ese? Bueno, ese es el general Bradley. Parece un soldado común, dice el general Jodl, que era el de la película, que también fue personaje real, en realidad el que dirigía el ejército alemán. Y le dice, sí, y cuando le responden a Jodl, el Steiger, que vamos a mencionar ahí también el caso de este rol de Steiger, le dice, por Bradley, ¿no? Es un soldado, es un general muy capaz, le dice, ¿no? Y es muy capaz y le da a entender muy, muy humilde, ¿no? Muy raro en un general, le dice. Como se dice, ustedes son soberbios, este general no es así, ¿no? Bueno, creo que por ahí tengo una imagen de Steiger, donde puedo comentar un poco más. Pero estábamos hablando de que eh, uno de los atractivos de la película es en el montaje de la misma se intercalan escenas que simulan documentales de la época, documentales de la Segunda Guerra Mundial,
Y aquí vemos, por ejemplo, este sí es una escena ya de un documental real, donde informaban cómo iba la guerra en los Estados Unidos, ¿no? Perdón, en la guerra en los frentes tanto de Europa como de África y también en Asia, ¿no? Y eso, por ejemplo, es uno de los aciertos de la película, porque le da mucho, mucho mayor realismo a la misma, ¿no? Es uno de los aciertos del director eh, Franklin Schaffner. Esta es la escena en la campaña de Sicilia, cuando, ¿recuerdan ustedes la escena en la que, acá la vamos a retroceder, aquí, cuando Patton está eh, explicándole en una cena a los generales y militares británicos su estrategia para Sicilia, ¿no? Y entonces uno de ellos dice, bueno, es un plan muy interesante, le dice, ¿no? Y, y finalmente, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que cuando le transmitieron el plan de Patton, lo rechazaron. Y este es el general inglés que le dice, George, le manifestamos tu plan a Eisenhower y lo ha rechazado, le dice, ¿no? Así le dice, sí, lo ha rechazado porque, bueno, prefiere el plan de Montgomery y lo ha tenido que hacer en consideración porque de otra manera Montgomery hubiese protestado. Y acuérdate que Eisenhower es un general aliado, tiene que tomar decisiones respetando, respetando los criterios del ejército británico y también el americano, ¿no? Pero no puede solamente hacer, tomar decisiones en función a lo que los generales americanos le decían. Y, ahí- y, y ahí es una escena muy bonita también de la película, la fotografía, el fondo es muy bueno. Y le dice, yo he estado en el ejército más de 30 años y siempre que me dan una orden me esfuerzo en cumplirla y le dice, ¿no? Patton le dice a este general inglés. Eso es lo que pasa pues cuando el general Eisenhower deja de ser americano y se convierte en general aliado, como diciendo, les da siempre preferencia a los británicos por encima de su gente, ¿no? Y era un pensamiento real que tenía el Patton histórico, ¿no? Consideraba de que Eisenhower era muy, como se dice, muy permisible y siempre terminaba dejándose, no sé si manejar, pero siempre, como que Montgomery siempre se salía con la suya, con lo que pedía, cuando le pedía algo a Eisenhower, y muchas cosas, y muchas veces el Eisenhower le negaba peticiones tanto a Patton como Bradley, peticiones que ellos hacían para hacer mejor su trabajo, para favorecer a Montgomery. Este es el personaje interesante de la película. Es el papel del capitán del ejército alemán, Oscar Steiger, interpretado por el actor alemán también, Siegfried Rauch. Primero, para explicar bien esto, este personaje es un personaje ficticio, no existió, no existió. Esto fue uno de los aciertos del guión elaborado por Ford Coppola. Ford Coppola es el que crea este personaje. Ahora, ¿por qué este personaje es interesante? Porque él, en las partes que aparece, comienza a relatar un poco detalles de la vida de Patton. Y es una creación verdaderamente estupenda que hizo Ford Coppola en el guión. Incorporar a este personaje ficticio, el capitán Steiger, capitán,
que había estudiado las técnicas de Patton, había estudiado a Patton como hombre, como ser humano. Es muy, como se dice, fue un acierto, ¿no? Un gol de media cancha, como se dice, el poner a este personaje en el guión y que aparece muy bien en la película y darle también la interpretación a un actor alemán, porque los diálogos en realidad originales aquí están en alemán. Esta es la escena donde están Patton, perdón, hacia la izquierda, el general Patton, y a la derecha tenemos al general Biddle Smith, ¿no? Biddle Smith, interpretado por Edward Binks, conocido actor americano. Y aquí hay una escena, como se dice, superlativa, porque cuando llega, Patton está sin comando porque lo han sacado lo sacaron del mando del séptimo ejército por el asunto de los abofeteos de los soldados en el hospital militar. Y, y entonces lo traen a él a Europa para que dirija un ejército ficticio y actúe como señuelo engañoso, de manera que los nazis creyeran que el desembarco se iba a llevar a cabo en el paso de Calais, que era el sitio más cercano que separaba a Inglaterra de Francia, ¿no? Era el sitio más, como se dice, más donde más se podían acercar las tropas para desembarcar en el suelo francés. Y para eso armaron un ejército ficticio, hicieron una serie de movimientos. Eso es en la parte real, la parte histórica. Y aquí en la película lo llaman a Patton para explicarle eso. Pero Patton llega pensando que él iba a hacer otro rol, que iba a dirigir la guerra. Y le dice, mira, yo he hecho analizado el accionar del desembarco y le dice, Montgomery no va a poder tomar Caen y he hecho un plan alternativo. Y Vince lo queda mirando con el general Biddle Smith, a cargo de este actor, Will lo queda mirando con él y dice, por favor, le dice, ya deja de portarte así, le dice, ¿no? Este, acuérdate que Eisenhower te salvó, ¿no? Y ya ahora estás a prueba, le dicen, ¿no? Esta es tu última oportunidad y ya sabes, le dice, si no, si tú no te portas bien, no haces lo que te estamos diciendo, simplemente te vamos a mandar de vuelta a los Estados Unidos. Y es una escena, pero cuando llega Patton aquí a este hotel donde lo habían instalado, le dice, ¿y quién escogió esta habitación, no? Porque habían unos espejos en el techo. Le dice, fue el general Biddle Smith, y él dice, suelta una lisura, dice, para vejarme, dice, ¿no? Diciendo, ¿qué cosa cree que yo soy? ¿Qué cosa? Y en la vida real hubo mucha animalversión de este general Biddle Smith, que era el segundo de Eisenhower, su jefe de Estado Mayor, hacia el verdadero general Patton. Y ya estamos ya prácticamente terminando en la película. Y bueno, primero, Patton era un general prejuicioso. Estoy hablando del personaje histórico, del verdadero Patton. Patton era prejuicioso, tenía prejuicios contra los británicos, tenía prejuicios contra los judíos, tuvo una actitud siempre fría y hacia los judíos, no le simpatizaban mucho. No podríamos decir que era antisemita tampoco, pero no, como tampoco no podríamos decir que era antibritánico, pero tenía prejuicios, ¿no? Que le originaban una serie de problemas a él en su trato con los británicos, también con los judíos y con los negros, como que no le inspiraban confianza a él, ¿no? A pesar que el militar
que lo asistía era de raza negra, era George, ¿no? Y también en la vida real fue así, pero parece como que él no quería que los soldados negros participen en las batallas, solamente que estuvieran en roles administrativos, en puestos, pero no los quería en el frente de batalla porque no tenía confianza en ellos. Esos prejuicios tenía el verdadero Pato, ¿no? Pero donde sí era, y eso ya no era prejuicio, sino otra cosa. En realidad a quien detestaba era a los rusos, era rusófobo, ¿no? Detestaba a los soviéticos, porque en esa época eran los soviéticos, no era la Unión Soviética, los detestaba. Y el Patton real detestaba a los soviéticos. Hay una escena en la película, no la ponen, ponen otra escena, ¿no? Donde es una escena un poco jocosa, pero hay un famoso encuentro que tuvieron Patton y el general Zhukov. Zhukov fue el héroe de los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, es el que toma Berlín, el general el mariscal, mejor dicho, preferido de Stalin. Y en una parada militar, ya cuando termina la guerra, tienen un encuentro, Zhukov con Patton. Y hay un diálogo que pinta de cuerpo entero. En esta parada militar donde participan Zhukov y Patton, y voy a leer muy breve, esto lo he sacado del libro de Charles Whiting, Patton. Dice, Zhukov le dice a Patton, querido general Patton, ese carro, o sea, habla de un carro de combate, de un tanque, ese carro que ve usted lleva un cañón que puede acertar a una almeja a 10 kilómetros. A lo que Patton respondió, mi querido mariscal Zhukov, permítame decirle una cosa. Si alguno de mis artilleros comenzara a disparar contra su gente a más de 500 metros, lo llevaría ante un tribunal militar por cobarde. Imagínense lo que le dice al verdadero Zhukov, ¿no? Eh, se imaginan cómo se quedó Zhukov, ¿no? Patton era brutal para manifestar su animadversión. Ya no era animadversión, en realidad lo detestaba. Por ejemplo, decía de que Zuko era un gordo enano cargado de medallas. Así lo llamaba en la vida real. Pero en la película hay una escena ya mucho más edulcorada, cuando hacen ahí una fiesta, ya están los alemanes se han rendido, ¿no? Y ahí, al final, los soviéticos invitan a Patton a hacer un brindis. Y entonces, esta escena también es es una escena muy chistosa, ¿no? En la cena esta y en esta fiesta de celebración del fin de la guerra entre americanos y soviéticos, ahí está el Estado Mayor de Patton, o sea, los militares que trabajaban con él, y se ve, Patton, miren la cara que tenía, estaba totalmente, como se dice, a disgusto, no les gustaba estar ahí con los soviéticos, ¿no? A las únicas que le sonreía eran las mujeres, pero después no quería saber nada y los miraba con desprecio. Entonces ahí hay una parte en la película donde vienen a ofrecerles unos bocados al, al Estado Mayor de Patton, a sus colaboradores que están sentados con él, y el segundo, que está a la izquierda de Patton, trata de tomar un bocado y Patton voltea y le lanza una mirada, pero como diciendo, oye, ¿te vas a atrever a comer algo de los rusos?
Y el militar simplemente deja lo que había sacado, lo deja en la mesa y no lo come, porque Patton era terrible, ¿no? Y ahí en la película es donde ya esta escena es una de las más comentadas también cuando van a hacer el brindis y previo el intérprete le dice, el general lo invita para hacer un brindis y Patton le dice, bueno, dígale al general, mis cumplidos al general, pero dígale que yo no voy a hacer ningún brindis con ningún ruso hijo de perra, le dice. Eso es lo que dicen en la película, por si acaso. Y el intérprete le dice, oiga, yo no le puedo decir eso al general. Sí, sí, sí le puede decir, letra por letra, letra por letra. Bueno, y le dice, ¿no? Oiga, el general Patton dice que no puede hacer brindis con ningún ruso hijo de perra y le cambia la cara al general soviético. Y le contesta el general soviético y le dice, bueno, dígale también que él es otro hijo de perra, le dice. Y Patton se comienza a reír y le dice, bueno, está bien, dígale, ya, está bien, vamos a brindar de hijo de perra a hijo de perra. Y eso es lo que se ve aquí en la película. Pero en realidad en la vida real no era así, ¿no? Patton era, ahí sí no tenía nada diplomático, ¿no? Él podía ser diplomático con Montgomery, hasta con los nazis, pero no con los rusos, con los soviéticos, los detestaba. No voy a referirme a citas que están en los libros, porque son verdaderamente, como se dice, eh, fortísimas, ¿no? Pero era rusófobo. No se sabe por qué, ¿no? Los libros no lo dicen, por qué los detestaba tanto. Inclusive él tuvo encuentros con el secretario de Estado de Guerra, con Stimson, y después con su sucesor, y les dijo, ¿no? Ustedes están combatiendo han combatido, miren las palabras que utilizaba Patton, han combatido al enemigo equivocadamente, ¿no? Como diciendo, en lugar de haber combatido a los nazis, hemos debido combatir a los rusos. ¿Y qué cosa están celebrando? Estamos celebrando nuestra derrota porque los rusos se están quedando con media Europa y tarde o temprano nos vamos a tener que enfrentar a ellos. Y es mejor que lo hagamos ahora que somos más fuertes que ellos, ¿no? Y esa era una de las razones por las cuales Patton en su imaginación se imaginaba o quería que el ejército alemán no se desmantelara y que pasara a formar o formara parte de un ejército junto con el americano para poder enfrentar a los soviéticos. Esa era su idea. Hasta cierto punto, las ideas de Patton son, como se dice, precursoras de lo que fue la Guerra Fría, ¿no? Y esta es la escena final, cuando ya él le dice a Bradley que lo han relevado del tercer ejército porque comparó a los nazis con el Partido Demócrata y el Partido Republicano, y bueno, y termina la película con una frase que es memorable, ¿no? Donde dice, toda gloria es pasajera. Muy bien, y ya estamos ya casi terminando este podcast que lo hemos dedicado a una de las películas más grandes de la historia del cine, que es Patton de 1970, dirigida por Franklin Schaffner. Esta es una imagen de el actor Karl Malden interpretando al general Omar Bradley, que fue uno de los generales de la Segunda Guerra Mundial que trabajó con Patton en Europa. Como decíamos, Bradley inicialmente fue subordinado de Patton y después llegó a ser su jefe de él. Y no tenían una buena relación tampoco. Bradley lo consideraba a Patton un general o un militar muy indisciplinado, eh, egocéntrico, todo lo contrario a lo que era en realidad Bradley. Bradley era un general muy, muy discreto, ¿no? Muy callado. Patton era su némesis, ¿no? Era todo lo opuesto, era histriónico, en fin, ¿no?
Y en realidad el rol que hace Karl Malden yo diría que es perfecto, ¿no? Yo me atrevería a decir que una de los premios que faltó fue siquiera la nominación a Karl Malden por la interpretación del general Bradley en Patton. Lo interpreta maravillosamente. Bueno, Karl Malden es un actor muy conocido acá, ¿no? En América Latina por la famosa serie Las calles de San Francisco de los años 70, en la que hace de padrino de otro gran actor y gran hombre de cine destacado que es Michael Douglas, ¿no? Su mentor, como él mismo lo reconoce. Y Karl Malden es un actor excelente, ganó el Oscar. Creo que él gana el Oscar en esta película, que es también con Vivian Lee y con Marlon Brando, no recuerdo ahorita el nombre, pero él era ya un actor también famoso y hace un magnífico papel en en la película Pato, ¿no? O sea, interpretan, aunque miren, hay una, hay un documental que yo vi de la película, viene este documental viene en el DVD original, el DVD original de Patton viene en uno viene la película y en el otro viene un documental de ella, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay unas declaraciones del militar que fue el adjunto del general Brade, y él critica la actuación de Malden. No, para él la actuación de Malden no fue buena, porque dice, no captó cómo en realidad el general Brade, pero porque bueno, para su adjunto, Bradley era el mejor general del ejército americano, pero en realidad Bradley nunca tuvo esa imagen. Siempre fue un hombre discreto, a la sombra de Eisenhower, a la sombra de Marshall. Jamás podía competir en popularidad con MacArthur o con Patton, por ejemplo. Y eso lo entendió bien Karl Malden para interpretar la película. Entonces, yo creo que esas declaraciones del adjunto de Bradley no se ajustan a la realidad. La actuación de Karl Malden fue fenomenal, ¿no? Fenomenal. Aquí esta es la escena en la que cuando recién Patton acaba de llegar al cuartel general de Túnez y hablan, ¿no? De que le pregunta qué pasó en Catherine, le pregunta Patton a Bradley y le dice, bueno, nos dieron una paliza, pues, ¿no? Y, y le dice Patton, lo que yo he notado acá, que solamente es mirando nada más, observando que aquí la disciplina es muy pobre. Y tienes razón, le dice Bradley. Y aquí también hay una escena muy, muy jocosa cuando apenas llega Patton, se sienta y manda que le pongan una estrella más. Y Bradley lo queda mirando y le dice, y Patton le dice, ¿qué te pasa, Brad? Le dice, ¿por qué me miras así? Y se da cuenta que es por lo que le están poniendo la tercera estrella. Y le dice, el presidente me nominó, le dice. Y él le contesta, sí, pero no es oficial hasta que lo apruebe el Senado, le dice, o el Congreso. Y él le dice, bueno, le dice Patton ahí fumando su puro, su habano, le dice, bueno, ellos tienen su trabajo y yo el mío, ¿no? Bueno, y él dice, bueno, te felicito, le dice, porque si a ti te nombraran almirante, no sé, en la Armada, no sé qué país, tus, tu gente buscaría no sé de dónde y te traería te traería las insignias correspondientes, ¿no? Es una escena muy bonita de la película. Esta es una fotografía de los generales Bradley y Patton en la vida real, que como digo, no tuvieron una buena relación tampoco en la vida, a pesar de que se conocían de años, ¿no? Ambos se conocían de la época de West Point, la época en que ambos habían sido cadetes, pero como digo, tenían personalidades totalmente opuestas.
y Bradley no tenía una buena opinión de Patton en la vida real. Me parece que Patton más estimaba a Bradley que Bradley a Patton, ¿no? Eso es lo que por lo menos yo he visto, lo que he leído. Bradley no lo tenía mucho en consideración, igual que Eisenhower también, ¿no? No los tenía, a pesar que se conocían, como digo, desde la época de West Point, ¿no? La época de cadetes. Esta es la, Esto lo saqué de un documental del show este de Miles Douglas, del 69, donde lo entrevistan a George Scott. Ya había, ya había terminado la época de estar calvo, estuvo calvo 5 meses, que es lo que dura el rodaje de la película en el año 69 en España, ¿no? Y donde le preguntan por el papel que él encarna en Patton, y entonces ahí es donde Scott dice, ¿no? Habré leído unos 12 o 15 libros sobre él, y por un proceso de ósmosis es que interpreté a Patton, ¿no? O sea, se llegó como se dice, a mimetizar tanto con el papel que cuando uno, hay inclusive en un documental también aparece el nieto de Patton, y él cuenta que dice que cuando su padre, que hijo del general, dice, cuando vio la película, dijo, y habla de Scott, creo que ese tío, ese tío, o sea, por ese actor, ese creo que es mi pariente, ¿no? Porque lo interpretó maravillosamente a su padre. Esa es una imagen, cuando Patton, el Patton histórico, después que termina la guerra, cuando ya los nazis capitulan en Europa, él viaja de Alemania a Estados Unidos y recibe ahí en California, creo que es esto, se hace una parada, un desfile, ¿no? De homenaje al general Patton, al ejército americano. Y Patton verdaderamente eh, reflejó aquí que era un personaje muy popular en su país, ¿no? Muy popular. Pero como él mismo decía, el Patton histórico también, él no tenía ninguna aspiración a ser presidente. Y era mucho más popular que Eisenhower, por ejemplo. Tenía mucha mayor popularidad, pero no le interesaba. En realidad, Patton, el verdadero Patton era un guerrero, era un militar, no le interesaba. Él solamente quería comandar, lo dice en la película, ¿no? Le dice al general Vidal Smith, le dice, no tengo planes para la posguerra, le dice, a mí lo único que me interesa es dirigir tropas en combate, ¿no? No le interesaba la política, ¿no? Para nada, a diferencia de Eisenhower, que en realidad Eisenhower era más que soldado, en realidad nunca fue soldado porque nunca participó en una batalla, ¿no? En realidad Eisenhower lo que fue un político y lo demostró porque al final llegó a ser presidente de los Estados Unidos, y Patton, el Patton verdadero decía, Eisenhower ni siquiera lo disimulan, se le nota que él más interesado está en ser presidente que en ser militar, ¿no? Y para Patton era una tragedia que ya no hubiera guerra. Él quería que la guerra continuara. Por eso él quería que no se desmantele el ejército alemán y se reestructure todo para seguir la guerra contra los soviéticos. Esta es una imagen de la película en la batalla del Geta, donde por ciento él lanza una frase que no sé si es real, pero lo mencionan en la película, donde él dice, ¿no? Patton dice, Rommel, leí tu libro, le dice, en realidad el general Rommel escribió un libro, Infantería al ataque, creo que se llama, que lo había leído Patton, como diciendo, yo conozco tus tácticas muy bien porque te he leído. Ahí está Scott, tremendo actor, uno de los grandes actores americanos de todos los tiempos, ¿no? Eh,
Hay un libro que estaba leyendo porque yo tengo una gran admiración por Al Pacino. Es uno de mis actores favoritos, o quizá el actor que yo más este, he visto sus películas. El libro se llama Conversaciones con Al Pacino, escrito por Lawrence Grovel, que parece que es el que le hace la entrevista también. Y ahí en el libro, ajá, acá está, en la página número 82, le preguntan al Pacino, ¿no? Le dicen, antes le pregunté qué actrices le agradaban. ¿Quién es para usted el mejor actor de Estados Unidos? Entonces Al Pacino responde lo siguiente, dice, bueno, dice, entre los actores post-Brando, así lo llamo yo, post-Brando, unos 10 años después de Brando, un grupo de actores, hay tantos tan buenos. No lo sé. Y menciona a George Scott, ¿no? Lo termina mencionando a Scott como probablemente el mejor actor de los Estados Unidos, ¿no? Para que ustedes vean la admiración que sus colegas tenían por este gran actor americano. Y creo que también después de Patton, Scott ya no tuvo un rol de esas magnitudes, ¿no? Y no hizo ya otra película tan buena como Patton. Había hecho anteriores, El Buscavidas con Paul Newman, ¿no? Y ahí en ese libro hablan de esa película, el libro de Pacino. Inclusive Pacino imita a Scott en un pasaje de la película. Había hecho también El Árbol de la Horca, recuerdo un western muy bueno con Gary Cooper y con Karl Malden, trabajando nuevamente con Karl Malden, fíjense, ya habían trabajado juntos Scott y Malden en esta película que debe ser, no tengo acá el dato, pero me parece que es finales de los años 50 o comienzos de los 60, porque es uno de los últimos westerns de Gary Cooper, El Árbol de la Horca, y en esa película en la que actúan juntos, creo que es la primera vez que actuaron, Scott y Malden se conocían muy bien. Y Scott también tiene una participación muy buena en una película de Stanley Kubrick, ¿no? Volamos hacia Moscú, ¿no? Que es una parodia sobre una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Es un actor brillante, pero después de Patton, quizá ya no tiene una película de esa magnitud, de ese calibre. Participó en otras películas, pero ya no en el rol, como se dice, protagónico que tuvo en Pato, ¿no? Quizá, no sé, no me atrevo a pensar de que se debía el hecho de haber rechazado el premio Oscar, porque lo mismo hizo Brando 2 años después con El Padrino, y Brando siguió haciendo buenas películas, ¿no? Y una de ellas fue Apocalipsis Now, por ejemplo, con Ford Coppola también. Pero en el caso de Scott, ¿no? Scott tenía algunos problemas personales también, era bebedor, fumador, y eso también le trajo problemas a su salud. En la película también mencionan algo, los productores de la película en un documental mencionan eso, que era muy adicto a la bebida, lamentablemente, ¿no? Pero también reconocen su enorme calidad de actor y de persona también. Muy bien, creo que hasta acá hemos hecho este podcast en homenaje, como dije al comienzo, a una de las grandes películas de la historia del cine, como es Patton de 1970. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a mi canal, Wilmer Arturo Jara, ¿no? Y que le des like al mismo, a este podcast que acaban ustedes de ver. Muchas gracias.